Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de base de datos Oracle 21. Ya vimos en un video anterior cómo podemos arrancar o iniciar nuestra base de datos. Ahora vamos a ver o a estudiar cómo parar nuestra base de datos, que también tiene distintas opciones. La parada se produce de la misma manera que el arranque, pero al revés, es decir, pasamos de la fase Open a la fase Mount, y luego de la fase Mount a la fase Unmount, que sería donde desmontamos la instancia, quitamos todos los procesos, la memoria, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que cuando vamos a parar la base de datos tenemos distintas opciones. Hay que tener en cuenta que cuando los procesos están funcionando, la base de datos está funcionando y yo la quiero parar, es muy posible que haya usuarios conectados a mi base. Entonces, claro, no se puede parar la base de datos así por así. Tenemos que seleccionar la opción que más convenga. Entonces vamos a ver las distintas opciones que tenemos para parar nuestra base de datos. En primer lugar tenemos la opción normal. Esta opción sería la parada estándar que podemos utilizar a la hora de cerrar todos los procesos y todos los trabajos en nuestra base. Lo que hace el sistema es que espera a que todos los usuarios que tengamos en ese momento conectados terminen su sesión antes de cerrar la base. Entonces, parecería que es la que más se utiliza, pero no es así. Al contrario, muy rara vez se utiliza. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que si el sistema tiene que esperar a cerrar para que todos los usuarios hayan terminado, es decir, si no han terminado todos los usuarios, pues no cierra. ¿Qué pasa? Pues que si se queda alguna sesión de usuarios sin cerrar porque el usuario se ha ido o hay un proceso que está funcionando de forma en background y no lo vemos, pues puede darse el caso de que yo haga un shutdown y que no cierre nunca, o que cierre dentro de 2 horas. Y no lo sé porque hasta que no terminen todos los usuarios, pues no me va a permitir cerrar. Entonces, esta opción realmente no suele ser muy utilizada. La opción Immediate es la que realmente se utiliza la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque esta opción lo que hace es que analiza todas las transacciones que tenemos pendientes, es decir, todo lo que los usuarios están haciendo en nuestra base en ese momento, todo lo que se está transaccionando y luego cierra la base de datos. Esto lo que hace es que, digamos, se cierren los usuarios, pero termina todo. Es decir, lo que hace es cierra todas las transacciones y las deja como en una especie de rollback. Es decir, que cuando arranquemos de nuevo la base de datos, esas transacciones pues no se habrán hecho nunca. Para detallar un mejor ejemplo, imagínense que hay una sola sesión de usuario y esa sesión está haciendo un update de 1000 filas en una tabla. Bueno, cuando yo hago el proceso de Immediate, lo que hace Oracle es parar esa transacción y cerrar la base de datos. Por lo tanto, luego se hace un rollback de esa transacción. Es decir, pero no para de manera abrupta. Espera a que todo termine, luego viene el cierre y por lo tanto cierra la base de datos. Es decir, espera que se haga el rollback de las transacciones y por lo tanto la base de datos está en modo OK antes de cerrar. El transactional, que es otro apagado, que es mejor que el immediate, en el sentido de que espera que las transacciones que están en marcha se terminen, pero no permite ninguna nueva. Igual que el ejemplo que les puse anteriormente. Imagínense que soy un usuario o que tenemos un usuario en nuestra base de datos que está haciendo una actualización de 1000 filas. Bueno, pues el sistema lo que hace con el shutdown transaccional es que espera a que se termine ese update y luego cierra la base de datos. Podría parecer la mejor opción, pero en una base de datos como Oracle puede haber transacciones que duren muchísimo tiempo, transacciones muy pesadas. Entonces, si yo quiero cerrar mi base de datos de manera rápida, lo mejor es utilizar la opción Immediate, no la transaccional, ya que la transaccional espera que se terminen todas las transacciones del sistema. Es decir que la diferencia entre Immediate y transaccional es que termina, hace un rollback y para, y en la transactional espera a que se terminen todas las transacciones y para la base. Como no admite ninguna nueva, pues no se puede poner nada. Y luego tengo el abort. Abort es, digamos, la parada en bruto, una parada cruda. Se para y deja todo en el aire. Es como digamos, como un apagón, como que desconectáramos un servidor. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el abort? Que estas tres de aquí arriba terminan, entre comillas,
correctamente y la base de datos cierra OK. Es decir, cuando yo vuelvo a arrancar mi base de datos no tengo ningún problema, no hay que hacer ningún recovery. Ya veremos posteriormente este tema de recovery. En cambio, si yo ejecuto un abort, es como si me fallara la electricidad o, por ejemplo, que se corrompiera una memoria. Y claro, cuando arranca de nuevo la base de datos, se da cuenta de que hay transacciones que se cortaron de repente, que están, digamos, muertas, entre comillas, y no se puede hacer nada con eso. Hay que hacer entonces un recovery. Y aunque es un recovery automático, realmente pues puede tardar un rato en arrancar la base de datos. Entonces, mi recomendación, mientras no lo tengan completamente claro, la mejor opción para parar una base de datos es la immediate, que hace una parada correcta, pero no deja al usuario esperando mucho tiempo. En el caso de que las transacciones sean muy importantes y quiero terminarlas, entonces utilizo la transactional. Aunque aquí ya yo no sé lo que va a tardar el cierre de mi base de datos, porque imagínense que estoy haciendo un update de 12 millones de filas en una base, pues imagínense entonces que a lo mejor puede durar hasta 2 horas en cerrar correctamente mi base de datos. Y esto sería pues bastante tedioso. Entonces, estas son todas las posibles opciones que podemos utilizar para hacer un shutdown de nuestra base de datos. Ahora vámonos a nuestra máquina, a nuestro servidor, para ver cómo trabajan estos comandos. Entonces, de vuelta aquí en nuestra máquina, en nuestro servidor de bases de datos. Como vemos aquí, tengo mi base de datos abierta. Voy a colocar aquí un shutdown normal. Si yo coloco este comando así, sin ningún parámetro, este comando hace que mi base de datos se quede a la espera de que todos los procesos paren. ¿Y cuál es el problema? Que está esperando a que todos los procesos que están corriendo en mi base de datos paren. Entonces, si hay algún proceso que, digamos, está todavía funcionando, pues la base de datos no va a parar correctamente. Entonces ahora vemos que no ha tardado mucho porque nosotros ahora mismo pues solo tenemos una conexión que es la conexión startup con la que estamos trabajando y no he tenido que esperar a que nada termine. Pero veamos otro ejemplo. Vamos a colocar aquí un clear screen. Vamos a iniciar nuestra base de datos con startup. Aquí ya completó el proceso. Vamos a abrir otra pestaña en nuestra terminal. Entonces aquí vamos a colocar .hora env. Le vamos a dar a Enter. En caso de que aquí no tengan definido el Oracle Seed, colocan el nombre de la base, ORCL. Le damos a Enter. Para confirmar, aquí colocamos print env, espacio, tubería, grep, Oracle. Aquí está. Confirmo que ya en mi variable de entorno estoy en mi ORCL. Y ahora vamos a conectarnos a nuestro SQL Plus, espacio, vamos a usar nuestro usuario system / nuestra contraseña de administración. Aquí me dice que ya estoy conectado a mi Oracle, hago un clear screen, le doy a Enter. Entonces volvemos a nuestra ventana anterior. ¿Qué pasaría si yo aquí intento hacer un shutdown? Que este proceso me podría aquí tardar muchísimo tiempo, me podría tardar años. ¿Por qué? Porque mientras este otro usuario que yo tengo acá, que está conectado en otra sesión, esté trabajando o esté haciendo aquí cualquier labor, incluso con el mero hecho de estar conectado, no tiene que estar realizando ninguna tarea. Simplemente estar aquí conectado. Solo con ese hecho, la base de datos aquí no se va a parar. Se va a quedar indefinidamente. Entonces voy a venir aquí a esta sección. Voy a hacer un exit para salir de mi usuario. Me dice que ya me desconecté. Y si vuelvo aquí y ejecuto este shutdown, en cuanto el sistema vea que ya esta sección no está abierta porque ya se ha salido, en ese momento es cuando va a empezar a cerrar mi base de datos. Dándole a Enter, como puedo ver aquí, el proceso termina bastante rápido y mi base de datos ya está cerrada. Entonces, vamos a volver a iniciar nuestra base de datos para ver el transactional. Entonces, escribimos un startup, le damos a Enter para iniciar nuestra base de datos y recordemos que el transactional lo que hace es que espera que las transacciones estén terminadas y una vez que estén terminadas se cierran. Hago un clear screen. Voy a volver aquí a mi pestaña anterior y voy a volver a conectarme de nuevo. SQL Plus,
system barra mi clave de usuario. Le doy a enter y voy a realizar ahora una actividad aquí. Le voy a decir que me cree una tabla que se llame, a ver, create table prueba. Esto es creación de una tabla a nivel de SQL. No se preocupen por esto, más adelante vamos a entrar en SQL. Entonces aquí voy a colocar una sola columna que se va a llamar código de tipo number. Eso sería todo. Aquí me dice tipo de dato inválido. Escribí mal aquí donde dicen es number. Puse nombre, voy a hacerlo de nuevo. Create table prueba campo código number. Cierro paréntesis, punto y coma. Le doy a enter. Ahora me dice tabla creada. Limpio mi pantalla. Voy ahora a insertar un valor en mi tabla prueba. Insert into prueba values. Abro paréntesis 20. Cierro paréntesis, punto y coma. No reparen en nada de esto. Lo que estoy haciendo aquí es insertar un valor en mi tabla. Como les dije, no se preocupen, más tarde vamos a entrar en SQL. Aquí le doy a enter. Me dice que insertó el valor en mi tabla. Digamos que aquí yo no hago el commit. Commit es una instrucción de SQL para cerrar una ejecución. Digamos que aquí yo no hago ese commit. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo vuelvo a mi ventana anterior, si yo aquí hago un shutdown, voy a ponerlo en mayúscula, shutdown transactional, cuando le doy aquí a enter, recuerden que el shutdown transactional lo que hace es que espera a que se terminen todas las transacciones pendientes en mi base de datos. Tengan cuidado que no es lo mismo que el anterior, que en el normal, hasta que no me salgo de las sesiones, no ejecuta el apagado. En este caso, aquí es hasta que no termina las transacciones. Es decir, si no termino aquí la transacción, esto se va a quedar aquí esperando y esperando y esperando. Entonces, si me voy a mi anterior pestaña y aquí yo hago ahora un commit, le doy a enter, el sistema me dice commit complete, vuelvo a mi pestaña anterior, fíjense ahora cómo el sistema se da cuenta de que ya yo hice mi commit del otro lado, por lo tanto no hay transacciones pendientes y automáticamente aquí cierra mi base de datos. En este caso ha sido bien sencillo porque solo estoy probando con una. En una base de datos operativa en producción de una empresa puede haber cientos y cientos de operaciones pendientes y hasta que no terminen todas, si hacemos un shutdown transaccional, este no se va a ejecutar hasta que no se concrete la última transacción. Generalmente los administradores de bases de datos en las empresas, cuando ejecutan esto y ven que está tardando un tiempo digamos muy extendido, se comunican con todos los usuarios y les ordenan terminar o cerrar cualquier transacción que estén realizando en su sesión de base de datos, algún commit que tengan que completar o revisar alguna ejecución que le falta un punto y coma, etc. Y por último, pues nos va a quedar la abort. Como les dije, la abort es como cortar todo el proceso de la base de datos. Es como tumbar por completo cualquier comunicación de la base. Les puse el ejemplo de un servidor al que le desconectamos la electricidad. Más o menos así es el apagado de una base de datos de tipo abort. Vamos a arrancar nuestra base de datos con un startup normal. Nos vamos a nuestra pestaña anterior. Aquí vamos a hacer un exit. Tenemos que salir de sesión porque la base de datos la apagamos y la iniciamos de nuevo. Entonces esta sesión se quedó colgada. Vamos a loguearnos de nuevo abriendo nuestra herramienta SQL Plus, espacio, nuestro usuario system, nuestra clave. Le damos a enter. Aquí me dice, bueno, lo coloqué en mayúsculas, SQL Plus, espacio, system, / nuestra clave. Ahora sí, me conecté correctamente. Clear screen para limpiar nuestra terminal. Si ahora, por ejemplo, yo hago un insert into prueba, values, abro paréntesis, coloco ahora un 100. Cierro paréntesis, punto y coma. Estoy insertando un nuevo valor en mi tabla prueba, que va a ser un número 100. Si yo aquí le doy a enter, ya hice el insert, pero aún no he hecho el commit. Entonces, si vuelvo a mi pestaña anterior, y si aquí yo ahora hago un shutdown immediate, punto y coma, antes de hacer el shutdown immediate, vamos a volver a nuestra pestaña anterior. Vamos a hacer aquí un select a nuestra tabla de pruebas. Asterisco from prueba, punto y coma.
podemos ver aquí que el valor 20, que fue el primer insert que hicimos, lo podemos ver en nuestra tabla porque lo que hicimos fue un shutdown transactional. Y por lo tanto, al haber hecho un shutdown transactional, ha esperado que la transacción se valide a que termine antes de apagar la base y por lo tanto se ha grabado correctamente, se ha insertado correctamente y podemos ver aquí el 100 porque ahora mismo estoy en esta sesión. Pero si yo vengo aquí a mi pestaña anterior y ejecuto este shutdown immediate, él no va a esperar a que termine esta sesión de aquí. Es decir, aquí él no va a esperar que yo aquí coloque un commit ni nada, sino que va a venir directamente aquí, va a ser un rollback de esta transacción que todavía no está terminada. Entonces, aquí ya termina de tener mi base de datos. Si ahora la iniciamos de nuevo, hacemos startup, esperamos que inicie nuestra base, está aquí en fase de montaje y aquí ya en fase de apertura. ¿Qué pasa ahora si yo vuelvo a mi pestaña anterior? Aquí ahora, como ya aquí sabemos que nuestra base de datos inició correctamente, no tenemos aquí que salir y entrar de nuevo para reconectar dentro de SQL Plus a una conexión que ya habíamos perdido. Si ya tenemos de nuevo conexión con esa base, si retomamos esa conexión para iniciar sesión, podemos colocar la instrucción connect espacio, colocamos nuestro usuario, barra y nuestra clave. Cuando le damos a Enter, aquí el sistema primero tira un error porque aquí lo que primero capta es el apagado que hicimos aquí de nuestra base, este shutdown immediate. El sistema lo capta aquí y cuando hacemos el connect lanza el error. Pero fíjense que aquí abajo dice conectado. Cuando ya se da cuenta en la revisión puede ver que sí, ya tiene conexión, vuelve y se conecta de nuevo. Por lo tanto aquí, aunque aparezca este error, lo que vale es este connected de aquí abajo. Entonces yo hago un clear espacio screen, le doy a enter. Si yo aquí ahora hago un select asterisco from prueba punto y coma, fíjense lo que ha pasado aquí. El número 100 que estábamos viendo ya no está, se lo ha llevado. ¿Por qué? Porque este shutdown immediate lo que hace es parar todo lo que esté pendiente por su cuenta. Hace un rollback al estado anterior, tumba aquí la base de datos y cuando la iniciamos, la base de datos se va a quedar en un estado anterior a cualquier transacción que no hayamos terminado. Por eso aquí no habíamos puesto el commit cuando insertamos 100, por lo tanto ese valor se perdió. Solo está el 20 que fue el valor que se colocó correctamente con un commit anteriormente. Entonces, el último shutdown que nos falta por ver, haciendo aquí un clear screen, es el shutdown abort. Este abort es un shutdown que no va a tomar en cuenta absolutamente nada. Ni siquiera haciendo rollback a transacciones anteriores, ni tampoco va a esperar que las transacciones pendientes terminen. Este va a apagar la base de datos sí o sí directamente y va a tumbar todo. Si yo aquí le doy a Enter, fíjense que Oracle solamente coloca Oracle Instance Shutdown. Y aquí no ha puesto las fases habituales que nos va presentando, que son las fases de Close y Dismounted, antes del shutdown. O sea, se va directamente al final. ¿Esto qué significa? Que ahora, aunque yo haga un Startup y le doy a Enter, aunque no lo veamos, Oracle se da cuenta que nuestra base no se cerró correctamente la última vez. Y por lo tanto, el sistema, ¿qué está haciendo? Aquí hace un recovery, va a comprobar si hay algo incorrecto y por ejemplo, un rollback que quede sin terminar, un commit que no se ha grabado a ficheros, cosas de ese estilo que se han quedado sueltas porque hemos apagado de modo shutdown abort, pues las tiene que recuperar. Vuelvo a repetirlo, esto es como si desconectáramos nuestro servidor directo de la electricidad. Y si teníamos cosas pendientes, lo que hace es luego, al iniciar la base de datos, es intentar recuperarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si lo que tiene que recuperar dura 1 hora, pues la base de datos va a durar 1 hora en iniciar. Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer un shutdown abort. Lo que pasa es que el shutdown abort a veces es obligatorio porque la base de datos no cierra bien. Digamos, por ejemplo, que hay una emergencia de algún tipo catastrófico, un incendio o algo que se necesite que inmediatamente el servidor se apague de la forma más rápida y vamos a decir piadosa posible, pues es entonces cuando tenemos que utilizar este comando.
Una que podría darse de no tener un buen sistema de seguridad informática en una empresa es un ataque cibernético a nuestra base de datos. Ese sería también un motivo por el cual haya que apagar la base de datos lo más pronto posible. Tratando de evitar las mayores consecuencias, entonces se utiliza este comando. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí en esta parte de cómo apagar nuestra base de datos. Más adelante continuaremos con los demás temas de nuestro curso. Nos vemos en una siguiente entrega.